nombre es Diego López Colombo, soy ingeniero, me dedico a la informática, trabajé en IBM. Creo que siempre de alguna manera tuve en mi mente esta forma de pensar. Lo mío fue una especie de búsqueda, buscaba esto intelectualmente. Ahora les voy a contar un poquito cómo llegó el objetivismo a mí. Quiero agradecer también a la Ayn Rand Center, a María, a Eduardo, a la Ayn Rand Institute y a toda la gente que vino con ellos, que la verdad que nos dan tanto conocimiento y les agradecemos tanto su venida. Creo que para ser filósofo uno tiene que tener una posición determinada frente a la vida, frente al conocimiento, y yo creo que en ese sentido siempre fui filósofo. Tuve esa posición frente a la vida, siempre tuve necesidad y ganas de conocer y de comprender las cosas, y creo que estaba en la búsqueda de ese conocimiento. Todo lo que leía no me terminaba de convencer, lamentablemente pasaron muchos años, pero nunca es tarde. Estaba buscando una visión del todo, algo que de alguna manera abarque todo y que no comience a mitad de camino. Sabía que la verdad y la realidad se expresa en forma simple, ¿no? Como las grandes ecuaciones matemáticas o las ecuaciones que rigen la ley de la naturaleza. Seguramente por ese lado tenía que venir algo también de la misma naturaleza. Cualquier creación surge de la realidad y debe combinarse en forma armónica. Sabía que tenía que buscar algo que no fuera muy complicado, como un buen diseño de software, yo me dedico a eso también, como un buen invento, o como los diseños de Howard Roark, el protagonista del Manantial, que es arquitecto, para los que no lo leyeron, y uno se da cuenta de que un diseño o una creación es perfecta cuando es simple y cuando se desprende también en armonía con lo anterior. Eso es lo que a mí me motivaba, y yo sabía que esas eran las señales que iba a encontrar cuando me encontrara frente a esa estructura jerárquica de conocimiento que realmente se me hacía muy esquiva. Todo lo que leía siempre le notaba falencias, o como dice Ayn Rand, muchos autores que ponen mucho detalle en cuestiones que son obvias y que pasan por alto los aspectos fundamentales de lo que están explicando, o lo explican con mucha complejidad. Ahí uno se da cuenta de que quizás no está frente a eso que uno busca. Esa era mi búsqueda y sabía perfectamente cuando lo encontrara lo iba a reconocer. Aunque nunca imaginé que lo iba a encontrar en forma tan simple, tan clara y todo en un mismo lugar. Un día, hablando con un amigo que compartía más o menos las mismas ideas, le pedí que me recomendara un libro y bueno, me recomendó La Rebelión de Atlas. Lo compré sin tener mayor referencia, y a medida que lo fui leyendo me fui dando cuenta de que ese era el camino, que esto que había encontrado, ni sabía yo quién era Ayn Rand, y mientras más lo leía, más lento lo quería leer, y empecé a anotar, y me di cuenta que me relajé y lo empecé a hacer muy lento porque sabía que eso lo tenía que disfrutar. Y a pesar de que el libro era largo, no lo quería terminar porque sabía que de alguna manera se terminaba algo que era ese descubrimiento inicial. No quise leer otra cosa mientras leía Ayn Rand, La Rebelión de Atlas, a pesar de que ya sabía de que había toda una bibliografía relacionada, y tampoco quería quemar un poco la trama del libro, leyendo otras cosas. Por supuesto que después de eso, y que le aseguro que en las últimas páginas esa pena de que algo se terminé prácticamente en lágrimas, pero empezó otra etapa. Me compré todos los libros, busqué todo el material que había y de alguna manera unifiqué todos mis gustos, la ingeniería, la informática, y utilicé todo eso para intentar un camino que de alguna manera yo lo sentí como una especie de salto directo desde Aristóteles a Ayn Rand sin escalas, y sabía, y también agradezco mucho y reconozco mucho a Leonard Peikoff, a quien después conocí cuando se me agotó, digamos, la búsqueda. Obviamente empecé a buscar también
todos sus videos y sus escritos. Y me daba cuenta que era yo y los libros. No necesitaba otra cosa, por lo menos en esa etapa. Después empecé a buscar gente con las mismas ideas. Lo encontré a Eduardo Martí, a quien agradezco muchísimo, a María y a Rosita, que después, bueno, porque además le compré todos los libros y siempre tratando de averiguar qué más había escrito. Y por un lado una reflexión, ¿no? Hay muchas críticas al objetivismo, pero en general son personas que no lo conocen o que no lo han comprendido. Y yo creo que hay una gran paradoja. Es que para hacer una crítica seria al objetivismo hay que ser objetivista. Y eso también lo aprendí porque, a pesar de que por ahí eventualmente el objetivismo te pueda dejar algunas dudas, uno tiene que aplicar los principios fundamentales para despejarlas. Y el hecho de que tocara todos los temas, y una de las cuestiones que Ayn Rand nos enseña, por lo pronto reivindica la filosofía, en el sentido de que la filosofía había quedado como al margen, como que las ideas habían quedado separadas de la realidad. Ella reivindica la filosofía, lo pone en términos muy simples, nos arma toda la estructura lógica y jerárquica, las ramas de la filosofía, los conceptos, las definiciones, la definición del bien, del mal. Descubre, o mejor dicho, desenmascara el altruismo, el colectivismo, y pone también en su lugar temas como el dinero, el amor y la felicidad. Y el objetivismo así es un camino de ida. Cualquiera que haya leído, inclusive aquellos que quizás lo critican, hoy no lo pueden ni siquiera evitar, o por lo menos confrontar. ¿Por qué? Porque habla del todo, y habla del todo de una forma jerárquica. Desarrolla la más amplia estructura jerárquica conceptual desde la existencia hasta la felicidad. Muchas veces cuando digo esto, dice, pero también la felicidad, sí, por supuesto, porque en el fondo ese es el objetivo de cada individuo, y ese sería el mejor legado que nos puede dejar. Nos deja el camino libre de contradicciones, con conceptos sólidos, principios claros y la imagen de ideales objetivistas representada por personajes en sus novelas. Termina con las disyuntivas de lo moral y lo práctico, de la razón y las emociones, del cuerpo y el alma y de tantas otras. Es de una aplicación práctica terrible en lo personal y en lo político. Después comencé a plasmarlo didácticamente en un PowerPoint, como quien desarrolla un software o construye un edificio. Sabía que había unido todas mis especialidades, creo que así debe ser en todos los aspectos de la vida, ahí también uno sabe que va por el buen camino. Di decenas de charlas en todo tipo de ambientes y lugares. Un día en una charla previa, en una previa de una charla, un periodista desconfiado me pregunta, dice, ¿cómo te vas a animar a hablar de todos estos temas frente a gente tan importante, abogados, diputados, jueces? Es que yo tengo a mi lado a Aristóteles y a Ayn Rand, nada menos. Eso es lo que yo sentía y eso es lo que me daba fuerza. Ayn Rand dijo, ellos tienen un arma letal, se llama altruismo. Ahora nosotros tenemos algo mucho más poderoso que se llama objetivismo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ayn Rand.